Hace muy poquito, el Vaticano publicó un documento que es clave para entender a una de las figuras más queridas y centrales del cristianismo, María. Pero a ver, ¿por qué es tan importante una clarificación teológica como esta? Pues porque toca el corazón de la fe y la oración de millones. Así que vamos a desglosar qué es lo que dice esta nueva guía, porque justo ahora y sobre todo, qué significa para la devoción de todos los días. La pregunta que salta de inmediato es, ¿por qué ahora? O sea, en un mundo con tantos problemas tan urgentes, ¿por qué el Vaticano decide enfocarse en algo que podría parecer tan, pues, tanto lógico? La respuesta, la verdad, nos dice muchísimo sobre cómo la fe se vive, cómo se comparte y a veces cómo se confunde en esta era digital en la que vivimos. Y es que esto no es un debate académico encerrado en bibliotecas, para nada. El documento le está respondiendo a preguntas reales que la gente está haciendo, a movimientos que andan proponiendo nuevos dogmas y de forma muy significativa al tremendo torbellino de información que son las redes sociales. En el fondo de lo que se trata es de proteger la fe de todos los días de confusiones que nos pueden desviar la atención de lo que es verdaderamente esencial. Bien, a ver, vamos al núcleo del asunto. Para aclarar toda esta confusión, el documento nos da una clave, una especie de lente para poder verlo todo con más claridad. La maternidad. Nos dice que para entender a María hay que volver al punto de partida, a su rol como madre. Y esto no es solo teología, es una invitación a redescubrir la relación más fundamental y cercana que podemos tener con ella. Y lo fascinante de este punto de vista es que nos aleja de esa imagen de una María como pasiva, como si fuera una simple espectadora de su propia vida. Todo lo contrario. Subraya que su sí a Dios fue una decisión libre, valiente y súper activa. ¿Y por qué importa tanto esto? Porque la convierte no solo en una figura a quien rezarle, sino en un verdadero modelo a seguir en nuestras propias decisiones de fe. Para entender bien por qué hoy se discuten ciertos títulos, es súper útil ver este recorrido histórico. La devoción a María no ha sido estática. Empezó con el título fundamental, Theotokos, o sea, Madre de Dios. Luego, en la Edad Media, se meditó mucho sobre su dolor. Ya en el Concilio Vaticano II se le presentó como colaboradora de la Iglesia. Cada época, como ven, ha destacado un aspecto, y el reto de hoy es integrar toda esa riqueza sin perder el equilibrio. Ahora sí, entramos en uno de los terrenos más complejos y debatidos, el título de corredentora. Y es un tema delicado porque no es solo una cuestión de palabras, toca directamente la pregunta sobre cómo funciona la salvación y quién es el protagonista de esa historia. Por eso se necesitaba una respuesta tan cuidadosa por parte del Vaticano. Aquí se ve perfectamente la tensión. Por un lado, tenemos una intención buena y súper comprensible, honrar la profundidad del sufrimiento de María al pie de la cruz. Pero por otro, hay una preocupación teológica crucial, que al añadirle ese a Redentor, se pueda sin querer disminuir o poner en un segundo plano a Cristo como el único, el absoluto Salvador. Es un equilibrio muy frágil. Y ojo que esta preocupación no es de ahora. Fíjense en esta cita de una de las mentes teológicas más brillantes del siglo XX, el cardenal Ratzinger, quien luego sería Benedicto XVI. Su crítica es directísima. La palabra corredentora no solo no está en la Biblia, sino que puede ensombrecer la fuente original de la salvación. En resumen, su argumento es que el riesgo de confusión es demasiado alto. El Papa Francisco sigue exactamente esta misma línea, pero le añade un matiz, digamos, muy pastoral. En lugar de un título de poder casi divino, él propone ver a María como lo que fue, la primera y la más perfecta discípula. El cambio es sutil, pero profundísimo. Nos invita a verla no como una socia en la redención, sino como nuestro modelo a seguir en el camino de la fe. Así que la conclusión del documento es pastoral y muy prudente. La palabra clave aquí es inconveniente. No dice que la intención detrás del título sea mala, sino que su uso práctico puede llevar a desequilibrios. ¿Y por qué importa esto? Porque en la fe la claridad es fundamental. Se busca una devoción que una y que construya, no una que genere polémicas que nos alejen del mensaje central. Ahora, pasemos a otro título que se escucha muchísimo, mediadora. A diferencia del anterior, este no se descarta, pero sí, digamos que se le pone una lupa encima. El documento busca explicar con muchísima precisión qué significa y, sobre todo, qué no significa, porque es un concepto que se puede malinterpretar muy fácilmente. Para entenderlo, hay que empezar por el cimiento de todo. La Biblia es tajante en este punto. Hay un solo puente, un solo mediador entre Dios y la humanidad, y ese es Cristo. Esta es una verdad no negociable del cristianismo. Entonces, ¿cómo es que puede haber otros mediadores o intercesores? Bueno, aquí es donde entra la fineza teológica. Y aquí está la clave, el concepto de mediación participada. Para entenderlo, pensemos en la luna.
La luna no tiene luz propia, ¿verdad? Pero refleja la luz del sol y nos ilumina la noche. De una forma parecida, la mediación de María no es una fuente de gracia por sí misma. Es una participación única en la mediación de Cristo, que es el único sol. Ella intercede por nosotros como una madre, pero siempre dentro de esa única corriente de gracia que viene de Él. Ok, una vez que se aclararon los puntos que pueden causar confusión, el documento hace un giro muy importante. Pasa de decir cuidado con esto a proponer un camino positivo y que nos enriquece. Y ese camino es, básicamente, un regreso a casa, a la idea más sencilla, más profunda y universal de todas, María como madre. Y este enfoque en la maternidad es increíblemente rico. No es un solo título, es todo un modo de relacionarnos con ella. Madre de los fieles significa que es de nuestra familia. Madre de la Iglesia, que nos acompaña como comunidad. Y primera discípula es el recordatorio de que, antes que nada, ella nos muestra el camino. El resultado es una devoción basada no en el poder, sino en la cercanía, la ternura y el consuelo. Esta frase de San Agustín es, potentísima, y resume esta idea a la perfección. Pensemos un momento en lo que dice. Ser discípula fue más grande para ella que haber sido su madre biológica. ¿Qué significa esto? Que su verdadera grandeza, esa que sí podemos imitar, está en su fe. Su respuesta a Dios es más importante que su biología, y eso de alguna manera nos abre la santidad a todos. Y si queremos una imagen clara de cómo funciona su papel, la Biblia nos la da en las bodas de Caná. María ve una necesidad humana súper concreta. Se acabó el vino. Pero ella no intenta solucionarlo por sí misma. Su acción es sutil y decisiva. Se acerca a Jesús y luego le dice a los sirvientes, y a nosotros a través de los siglos, hagan lo que Él les diga. Ese es su rol eterno, señalar a Cristo, nunca a sí misma. Y esta cercanía no es teoría abstracta, Se ha hecho carne y hueso en la historia de los pueblos. Pensemos en el encuentro con San Juan Diego. En un momento de angustia, ella no le da un sermón teológico. Le pregunta, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Es quizá la expresión más perfecta de esa teología del cuidado y la ternura que el documento quiere promover. Es la fe que se siente como un abrazo. Y cerramos con esta reflexión. Al final, lo que este documento nos propone no es memorizar nuevas reglas, sino redescubrir una forma de fe. Una que no se obsesiona con títulos, sino que se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. Quizá la pregunta final no es qué títulos le damos a María, sino si permitimos que su ejemplo de fe silenciosa y su cercanía de madre nos sigan guiando, como siempre lo ha hecho, hacia su Hijo.